Durante millones de años, muchos humanos se morían por no comer, por desnutrición. Hoy, vos y yo estamos viviendo la primera vez en toda la historia de la especie humana donde las personas se mueren por comer mucho, de más. Y esa respuesta nos la va a dar hoy el doctor Martín Alfaro, especialista en obesidad. Quédate para saber más. Bueno, acá estamos nuevamente en el podcast La Universidad que no conocías. Hoy nos acompaña un doctor llamado Martín Alfaro. Él es especialista en obesidad y nutrición y hoy nos va a contar un poco sobre su profesión, lo que conlleva, los desafíos y bueno, varias preguntas que tenemos más que nada dirigidas hacia la comunidad. Digamos, un lenguaje que puedan entender todos sin saber nada sobre el lenguaje médico. Así que bueno, si Martín nos puede dar una breve explicación sobre quién es, sobre su formación y cómo llevó a este camino sobre el interés de la obesidad, Martín, te damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias, Santiago. Muchísimas gracias. Bueno, Ramiro, perdón, Ramiro, ya te Ramiro. bauticé. Empezamos y te bauticé. No sé si tolera edición. Se me estaba escapando una sonrisa por el Santiago, pero la miré a ella, Sí, 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 lo noté, naturalmente. ¿viste? Pero lo bueno de estas cosas es que cuando uno empieza así, después todo queda para mejorar. La vara queda Ah, como para ir mejorando. sin duda. No, te decía, respecto a la especialidad, en verdad, yo te podría decir que la especialidad me eligió a mí. Yo Mm, cuando me recibí en el año 2010, me llega una propuesta de trabajo de esas que aparecen muy de casualidad y era justamente en un centro que hacían tratamiento de la obesidad. Era un equipo interdisciplinario con psicólogos, médicos, nutricionistas, profes de educación física. Y ahí me fui interiorizando, pero básicamente empieza como una salida laboral. Salida laboral que me pone en contacto con el paciente en primera persona, no solo en el consultorio, sino en grupos terapéuticos que había. Que yo estaba con los psicólogos, las psicólogas, los iba escuchando, iba conociendo de la problemática en primera persona. La formación en la facultad de la obesidad era nula, no existía. Si bien para un montón de enfermedades nosotros íbamos viendo que la alimentación, el ejercicio eran importantes, no sabíamos, ni siquiera estaba considerado obesidad, calculo en ese momento, o no estaba difundido. mm. Me apasionó, me encantó, dije, esto es, y ahí recién me puse a investigar dónde puedo especializarme en esto. Y así es como termino haciendo la especialidad en Favaloro de nutrición con orientación en obesidad. Muy bien, muy bien. Y bueno, como estabas contando recién, que vos dijiste que empezaste a hacer este trabajo orientado a la obesidad con psicólogos, con personas de otros ámbitos de la salud, eh, digamos, ya se puede decir que la obesidad es un lugar donde se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? O sea, no es una persona que tiene por ahí exceso de peso, que ahora nos gustaría por ahí si podés definir lo que es la diferencia entre exceso de peso, obesidad, obesidad mórbida. Pero bueno, que no solo se tiene que ir a atender con un médico, ¿no? Sino que tiene que consultar con varias cosas y regular varios aspectos de su vida, aparte de la alimentación. Sí, por supuesto, la alimentación es una de las cuestiones en las cuales durante muchos años nos fuimos basando, después agregamos en la actividad física, pero a medida que avanzaron los años nos dimos cuenta que la gran mayoría de las veces no comemos por hambre. Entonces hay otra cosa detrás, hay un comer emocional, la conducta alimentaria humana es algo complejo y apasionante y como el ser humano es un todo, es importante que cada área, cada disciplina pueda ir acompañando al paciente en un proceso de cambio. ¿Bien? Claro, como vos dijiste, ya hoy por hoy no, dependiendo obviamente de qué parte del planeta estamos hablando y los recursos de cada persona, mucha gran población no come por necesidad de comer, come por gusto o por ocio, o por problemas de, no sé, ansiedad, lo que sea, y eso genera un gran problema. Y nosotros hicimos la introducción de este video diciendo que hoy estamos viviendo las primeras veces en toda la historia de la especie humana, donde hay gente que muere por comer mucho y no por desnutrición, como pasó toda la historia de la especie humana. Entonces, es Sí, la primera vez que estamos viviendo esto y cómo reaccionamos a esto y cómo, digamos, amortiguamos este problema. sí, exactamente. A ver, siempre, históricamente, en la historia de la humanidad, la problemática fue la hambruna. Con lo cual, nosotros hoy contamos con un cerebro, con un organismo que tiene un entrenamiento, una adaptación de 300.000 años en hacerse experto, en hacerte buscar alimentos
ricos, sabrosos, calóricos, en comer todo lo que hay, porque de acá a 20 días no va a haber más comida. Entonces, nuestros genes cargan esa información de protegernos de la hambruna. Cambió el medio, cambió el entorno, cambió la sociedad. Hoy en día no pasan 20 días sin que comamos. Hoy en día con el celu yo ya mismo en 15 minutos tengo una pizza o un helado acá. Pero mis genes son los mismos que los de mis antecesores prehistóricos. Claro, o sea, podemos estar hablando como de un cerebro viejo, entre comillas, pero de un contexto que no compagina con estos genes humanos. Pero bueno, esto un poco hablando sobre la evolución y demás, se me hace a la memoria el tema del ayuno intermitente, que por ahí está un poco más de moda hoy con el acceso a la información que hay. Yo, por lo menos en mi caso particular, estoy haciendo ayuno, no desayuno, voy directamente al almuerzo, y me ha ayudado un montón. No solo para lo que es por ahí estar físicamente liviano, sentirme productivo, pero para la concentración. Pero bueno, ¿qué tenés al respecto para decir de eso? ¿Es bueno, es malo? ¿Depende para quién? Mira, el ayuno intermitente en verdad como que llega a nosotros, a la cultura, de hecho hay como una moda también que hoy lo impulsa fuerte, medio de rebote. Esto viene de una cuestión religiosa. Esto nace del Ramadán, que es un ayuno religioso que se produce y a medida que este grupo de gente que practica esta religión empieza a desarrollarse en deportes de distintas disciplinas y empiezan a tener niveles de competencia, Sí, los nutricionistas, los coaching y todos empezaron a decir, bueno, tenemos este dilema, yo no le puedo no respetar esta creencia religiosa, sin embargo necesito que rinda al máximo. Ahí es donde empiezan los estudios de ver cómo puedo hacer para que una persona que no está alimentándose X cantidad de tiempo rinda bien y esté bien nutrida. Después, bueno, se disparan un montón de estudios y así es como llega a nosotros. Es una, a ver, es un patrón alimentario, porque no llega a ser una dieta, porque después, viste que hay un montón, hay distintas horas, hay que ver qué como yo cuando como, claro. pero en muchos, al menos a mí lo que veo en el consultorio es que muchos pacientes de esos que antes no tenían manera de desayunar y siempre iban con la culpa de que tenés que desayunar, como que descomprime un poco y te empiezan a aparecer evidencia nueva, chiquita, a corto plazo, que dice, bueno, puede que no esté tan mal, ¿sí? Entonces, quizá de acá a 5 años la ciencia es cambio, es una recomendación general. Hoy en día, yo, vos lo sabés, me dedico a la obesidad, a las personas que lo realizan para bajar de peso no es una recomendación que yo doy porque la evidencia que nos dice no hay mejoría, no hay un mejor pronóstico o más descenso de peso entre quienes hacen cualquier otro plan y el ayuno intermitente. Hay mucha gente que le sirve, che, vos sabés que entreno y me siento más liviano, vos sabés que nunca estuve acostumbrado a desayunar y ahora empiezo en el almuerzo y junto las horas de sueño y en ese caso viene bárbaro. Y creo que ese es el mayor avance que tenemos, al menos en la profesión, en poder decir, no importa lo que yo haya leído, vamos a ver qué es lo que el paciente, lo que la persona necesita para ir acomodándonos a que su alimentación, su estilo de vida y demás sea la mejor versión posible. Claro. Entonces, simplificando, podemos decir que para considerar un buen estilo de vida, el ayuno puede servir, puede ser una herramienta, pero no para bajar de peso. Como que no es algo, no hay evidencia hoy que lo sostenga, que es como, No hay evidencia que diga que es mejor, ¿sí? Pero no claro, es que no sirva para bajar de peso. Entonces, muchas veces, ya calculo que en algún momento ya vamos a ir entrando en ciertas áreas del cerebro que nos hacen comer y en muchos pacientes con obesidad, estas áreas hacen que la deuda de hambre se pague con comida. Entonces, si vos le decís no desayunes y no comas hasta el mediodía, al mediodía no van a comer su plato, se van a comer 3 platos y no se van a llenar nunca porque ya la deuda de hambre está activa. ¿Sí? claro, Entonces, hay que ver a quién. ¿Sí? Pero es una herramienta que en muchas personas da buenos resultados. Hay que saber a quién y cuándo. bien. Y con respecto a esto de la deuda alimentaria que vos hablaste recién, de cuando el paciente, digamos, hace un ayuno, después por ahí come de más, digamos, no se controla, y estos genes que tenemos de comer para aguantar 20 días, porque no sabemos si vamos a comer entre días o vamos a tener acceso al alimento. El cuerpo humano hoy en las condiciones modernas que vivimos, ¿se puede entrenar eso? ¿Se puede adaptar? O sea, decir, bueno, voy comiendo menos o voy comiendo más, porque también hay dietas de por ahí, no sé, deportistas que quieren aumentar de peso. Entonces, como controlar ese hambre, no sé cómo decírtelo.
Sí, entrenar. sí, sí, está clara. Está clara la pregunta y justo diste el ejemplo de un deportista. Y yo siempre digo que el deportista es como un ser vivo distinto a lo normal, en el buen sentido. ¿Por qué? Porque un deportista de alto rendimiento lo que quiere es el podio, lo que quiere es ser campeón. Y la comida, la alimentación, pasa a ser el, un, una herramienta para llegar a su objetivo. Diferente a lo que pasa en una persona con obesidad, que por ahí hay ciertas alteraciones metabólicas en la cual la comida es algo que no puedo quitar del centro de mi vida. Entonces vos a un deportista le decís, mira, come a tal hora, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque quiere podio. No le interesa la comida. Sí, Una persona con la enfermedad, con una enfermedad como la obesidad, sí tiene alterado y no puede tomar esas decisiones y no puede elegir. Es como que termina el instinto comandando todas las decisiones. claro, claro. Y te hago una pregunta por ahí, cambiando un poco de tema, pero también a la vez relacionado. ¿Dirías que hoy, de vuelta en la sociedad moderna, es más fácil o más difícil estar sano con respecto a lo que estamos hablando del peso y demás, considerando que tenemos más acceso a la información, porque por ahí hace 50 años no sabíamos, yo tengo recuerdo, no sé, de mis abuelos que han venido de la posguerra de España, por ejemplo, y esa filosofía de comer, que tenés que comer, no puedes dejar nada en el plato, no había acceso a lo que comían, comían cualquier cosa que había en el plato, pero a la vez hoy tenemos más distracciones, mucha industria de alimento procesado que nos afecta gravemente. Entonces, considerando esas dos cosas, que hay acceso a la información de lo que es sano, pero a la vez más distracciones con respecto a los estímulos y demás, ¿qué dirías en comparación a eso? Diría que es mucho más difícil. Mm, ¿Sí? Justamente hay dos factores que determinan la gran pandemia, que es la obesidad, porque a nivel mundial estamos con esta problemática, y hay unos que se llaman los Big Two, que son los grandes dos, y uno es, primero, el acceso fácil a la comida hipercalórica y a las porciones. Vos hoy vas al cine y te conviene comprar ese balde de pochoclos y esa gaseosa de litro que antes no existía. Antes venía un cartoncito así de pochoclos. Las hamburguesas, antes era pan, hamburguesa, pan. Ahora tenés la quíntuple, la cuádruple, la X, cuánto. Entonces, ese super sizing que hay en los alimentos, en los paquetes, son muy contraproducentes porque justamente, ¿qué hacen mis genes? Mis genes son completadores. Los genes del cerebro son completadores, porque vos imaginate si una persona ya 200.000 años atrás veía un mamut, lo cazaba con todo lo que había gastado para poder cazarlo, la lucha, el riesgo de vida, comía un pedacito y se llenaba. No, imposible, y decía, chao, listo, no quiero más. No, tenías que seguir comiendo para poder meter más combustible para cuando no haya. Entonces, mi cerebro hace eso, la porción que tengo enfrente es mi unidad. Si vos me das un alfajorcito común, mi unidad es esta. Si vos me das un triple, la porción es esa. Entonces, el cerebro mide por unidad y quiere comer todo. Esa es una. La sí, otra es que nos movemos muy poco. Ahora nos movemos, fíjate, de hecho, esta reunión que quizá en otro momento hubiese sido que uno de los dos se tome un colectivo, vaya a la terminal, se suba al auto, camine, suba escaleras, demás, y nos sentamos a charlar, mm. hoy en día lo hacemos desde el celu sentados. Así un montón de trabajos y demás cosas que nos hacen controles remotos. Todo este avance tecnológico hace que estemos mucho más quietos. Entonces, entre eso y lo del alimento a los grandes volúmenes, eh, es bastante más complejo. Y si tenemos del otro lado la balanza de la información, bueno, justamente hoy en día lo vemos con las inteligencias artificiales, tenemos tanta información que ya de hecho en muchos congresos de nutrición se habla de infoxicación, que es intoxicación de información. Tengo tsunamis de información y no tengo herramientas para procesarlo, no tengo las herramientas para críticamente decir, esto me parece una chantada, esto no creo y esto está bueno. Entonces me dicen que tengo que comer 6 veces al día Mm, y paso a la siguiente historia y me están diciendo que haga un ayuno de 23 horas. sí. Entonces, la información no ayuda mucho cuando no hay una base previa. Sí, sí, comparto perfectamente esa como intoxicación de la información y por ahí hacer una dieta de la información, porque, y Tal además, cual. al tener tanto acceso a información, uno, por lo menos yo siendo joven, tengo 21 años, y no conociendo tanto, por ahí estos temas no los
conocí mucho en el colegio, digamos. Por ahí el deporte fue lo que más me acercó a tratar de comer bien y tener un estilo de vida saludable. Pero bueno, puede ser muy confuso y yo escucho, por ejemplo, para ponerte ejemplos, ¿no? La capacidad de diferir lo que es una moda de comida o si realmente es sano. Lo sé, ahora está muy de moda, yo voy caminando acá a una confitería, veo el avocado toast, está muy de moda, el pan de masa madre, más o menos que es Todos sano. lados. Mucho foco en las proteínas, como que es constantemente la palabra proteína es como que ya es sagrada. Em, la leche de almendras y esa palabra de los probióticos que yo mucho no sé, pero vi un post de tuyo en Instagram que hablaba de eso, así que si quieres contar un poco más sería interesante. Bien, bien, ok. Sí, es tal cual lo que vos decís. Las proteínas siempre quedaron bien paradas. Existe la carbofobia, la gente que dice no comas hidrato, no comas harina. La lipofobia, no comas grasa, no comas grasa. Y las proteínas siempre quedaron ahí bien paradas. La verdad es que el secreto está en el equilibrio, ¿sí? Nosotros, el ser humano necesita 60 nutrientes por día para poder llevar a cabo bien todas sus funciones. Estamos a años luz de llegar a eso, los argentinos y la población en general. Como hablamos de este cerebro evolucionado, hemos desarrollado la capacidad de ir a buscar esos nutrientes. Por eso vos pasás por la panadería y sentís ese olorcito y querés entrar. Claro, ¿Bien? Por eso la proteína, ese asado en la parrilla, tiene ese olorcito y vos querés ir. Porque es donde más energía y combustible tenés. ¿Bien? Por eso no te va a pasar lo mismo en la verdulería. ¿Cuándo pasaste por la puerta de una verdulería y qué olor a zapallito, me voy a... No, ni no, no. siquiera tenés la capacidad de olerlo en crudo. Entonces, fíjate cómo el organismo se fue adaptando a reconocer lo que más calorías me aporta. ¿Bien? Em, Respecto a los probióticos que mencionabas, sí, bueno, la ciencia es cambio y vamos avanzando mucho en los conocimientos. Yo no soy especialista en el área, pero sí es como se abrió un mundo, es como que levantamos una alfombrita y apareció el mundo esto de lo que es la salud intestinal, la microbiota, el microbioma, que son pequeños microorganismos, la mayoría bacterias, que están en los intestinos. Tenemos distintos, para hacerlo simple, tenemos distintas familias de estas bacterias. Hay familias mejores, más buenas, y otras que son un poco peores, familias malas. Entonces, el gran secreto está en tener la mayor variedad posible de bichos, porque eso me va a proteger contra un montón de enfermedades y cada vez descubrimos más cosas relacionadas con eso. Enfermedades de la piel, diabetes, hipertensión, cáncer, obesidad, Alzheimer, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoide. Entonces, hay un montón de cosas que nos damos cuenta que, mira, en el intestino también participaba en eso, ¿sí? A raíz de eso aparece lo de los prebióticos y los probióticos. ¿Qué son los prebióticos? Están en las fibras de las frutas, de las verduras, de los cereales integrales. Sí. Ojo ahí, la dieta keto, que me saca todo esto. Ah, Esos prebióticos son como el alimento de los bichos buenos, de las familias buenas de los intestinos. Y por otro lado tenemos los probióticos, ¿bien? Que ya son los bichos. Yo ya ahí estoy incorporando no alimento para los bichos que yo ya tengo, sino distintos tipos de bicho. Probiótico puedo consumir en alimentos fermentados, como algunos tipos de yogur, kombucha, chucrut, cale. Y por otro lado, ya vas a ver en dietéticas y en farmacias que ya aparecen los comprimidos con bichos, con probióticos. claro. Sí, yo lo veo, por ejemplo, en los yogures de marca que dice probiótico, pero incluso mucha gente dice, el probiótico es sano, como que no sabe lo que está consumiendo, no tiene ni idea de lo que es la palabra probiótico, o piensa que Sí, porque escuchó en la tele la dieta keto es buena, o bueno, el ayuno, como que ya escuchar palabras sofisticadas ya hacen creer que ya son buenas. sí, sí. Y queda re bien decir que consumo probióticos. No tengo idea qué es, pero queda bien. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, por ahí llegando al final más que nada de la entrevista, sé que hablaste por ahí del aspecto de caminar y demás. ¿Qué dirías algunos tips o consejos para gente que quiere tener hábitos saludables y no llegar a, digamos, a un exceso de peso o obesidad? Em, Bien. Bueno, primero que nada, dejar en claro el mensaje que la obesidad es multicausal. ¿Qué quiere decir? Que hay factores genéticos, hay factores ambientales, que los estuvimos charlando,
hay factores conductuales, hay factores de situaciones de vida que por ahí nos marcan, alguna crisis, alguna separación, alguna pérdida de un ser querido, que relacionan mucho con la conducta alimentaria humana. ¿Por qué claro esto? Porque muchas veces yo puedo hacer todo lo que está, che, salgo a caminar, compro frutas, compro verduras, las como y sin embargo no puedo controlar el peso. Y mi mensaje es, no sientas culpa porque es una enfermedad. Lamentablemente la obesidad es una de las enfermedades, es una de las pocas enfermedades que tiene mucho estigma. Nadie diría, che, mirá el diabético, ah, mirá, tiene cáncer, uy, qué colgado. No, qué dejado, mirá cómo se dejó avanzar por el cáncer. No, a esa gente la acompañamos y la ayudamos. Y la persona que tiene obesidad, que es una enfermedad crónica, muchas veces está bajo el dedo de decir, es por falta de voluntad, es porque es un vago, es porque se mueve poco. Sí, Entonces, mucho también dejar bien en claro esto. culpan yo he escuchado por ahí gente que tiene exceso de peso que culpa su propia genética también. Entonces, como dije, muchas causas, no es solo una. Muchísimas causas. ¿Y cuál sería como lo ideal? Bueno, mantener una armonía entre no solo hacer ejercicio, decir, bueno, voy a natación, a pilates, a yoga, a un arte marcial 2 o 3 veces por semana, sino también evitar estar tanto tiempo sentados. Entonces son dos cosas separadas. Evitar un poco el sedentarismo, tener pausas, pararme, ahora voy, me preparo el mate, después tengo ganas de ir al baño, hago pis. Entonces esas cosas me hacen parar más. Cada vez que yo me paro, activo los músculos y los músculos liberan cientos de mensajeros de hormonas que son protectores del corazón y Mm, protectores contra la obesidad. Entonces es un re buen negocio. El ejercicio también, fundamental. Y respecto a la alimentación, existen las leyes de la alimentación que hacen referencia a la cantidad, la calidad, la armonía, la adecuación, y justamente es mantener un equilibrio, ¿bien? Es mantener un equilibrio, no hay ningún alimento. La diferencia entre pócima y veneno está en la dosis. Con la comida pasa lo mismo. Una hamburguesa de McDonald's no te hace engordar, una ensalada no te hace adelgazar. Mi cuerpo, mi salud va a depender de un montón de decisiones que yo tomo a lo largo del día, a lo largo de la semana, a lo largo de los meses y años. Entonces, tratar de tener un registro de qué es lo que estoy haciendo, pero un registro más global. Así es como lo trabajo yo con los pacientes. No importa que el fin de semana hiciste un desastre. Bueno, vamos a trabajar sobre ese fin de, pero también en la semana veamos qué herramientas podemos sumar. Entonces, más que nada habla de un equilibrio. claro, sí, 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 sin duda. Sí, yo creo que lo de caminar es fundamental. Yo, de hecho, recuerdo haber leído hace un tiempo un artículo sobre Estados Unidos, cómo ellos son el país, digamos, con más obesidad del mundo, y que, bueno, ellos tienen un fácil acceso a comprar autos, aunque estén en un bajo recurso, porque se venden Exacto. baratos y casi todos manejan. O sea, obviamente que existe el transporte público, pero mucho menos por ahí como acá en Argentina. Y el estar todo el día arriba de un auto, de ir al supermercado en auto, esto en auto, todo en auto, no se levantan más. Y eso es un gran problema. Y después me pareció muy interesante esto de cómo hacer una dieta de la información y como autocontrolarse con la cantidad de estímulos, digamos, que todo el tiempo me quieren vender un producto y es un gran problema. Por ejemplo, una vez escuché un caso, creo que era en Japón, de una marca de café, que lo que hacían era en el subte, vos, por ejemplo, en una estación parabas y te ponían todos carteles de café de esa marca que te estoy contando, todos los carteles. Entonces vos ya a la primera lo ves, ah, mirá, viste, te llama la atención, lo ves, sin darte cuenta inconscientemente. Segunda estación, te bajás y arriba del subte o a un costado salía como un aroma de ese tipo de café. O sea, lo tiraban como si fuese un perfume. Entonces Sí, ya vos nunca te enterabas de esto, pero ya te despertaba el interés del olor, todos los sentidos. Y en la última estación, cuando bajabas, abrías la puerta y tenías el local del café ahí, que es una marca que arrasaba. vende donas, o sea, vende más cosas, pero es impresionante cómo uno es tan vulnerable a todas estas cosas y lo que vos hablaste de los genes que siempre quieren recomponer para aguantar un par de días más, digamos, con la comida. Tal cual. De hecho, mira, por día nosotros tomamos alrededor de 200 decisiones respecto a lo que como, lo que no como, cuánto dejo de comer, cuánto tomo. Menos del 20% de esas decisiones son conscientes. Mm, ¿Sí? Todas las otras, la gran mayoría de las decisiones pasan por esto, de ir a un lugar y veo el café y capaz que estoy en mi mundo y no me doy cuenta y sentí el olorcito y después digo, después creo que decido ir a tomar un café. No, lo decidieron por vos hace 6 meses cuando colocaron ese dispenser, ese aromatizador y ese cartel.
Y sin embargo uno no se da cuenta de eso y bueno, no, hoy elegí tomarme un cafecito. Menos del 20% de esas decisiones son conscientes. Claro. Por eso cuando uno habla de cómo combatimos la problemática de la obesidad, es por un lado con equipo, con profesional y demás, pero tiene que haber sí o sí medidas de Estado. El Estado tiene que participar justamente porque en un ambiente que me está invitando a consumir siempre, sabemos que el cerebro va a tener esa batalla perdida y la gran mayoría de las veces va a ir y va a consumir. Sí, sí, además, como el ser humano es un ser social, digamos, por ahí a veces uno quiere tener un estilo de vida sano y se deja llevar por los impulsos que están alrededor, digamos, es normal eso. Sí. Pero bueno, sí, creo que es importante, como vos decís, tener una conciencia constante de lo que uno está comiendo. Pero bueno, llegamos al fin de la entrevista. Nada, para mí fue un placer aprender sobre vos, que sos un profesional y que sabe de lo que habla. Y bueno, agradecerte que te tomaste tu tiempo. Sé que los médicos son personas que suelen estar bastante ocupadas, así que nada, en especial un viernes, te agradezco bastante. Y bueno, nada, eso, un placer. Bueno, Ramiro, muchísimas gracias a vos por tu tiempo también. Siempre que sea para comunicar estas cosas, yo el lugar me lo voy a hacer porque me parece que es una deuda que tenemos los profesionales con la comunidad. Así que te agradezco a vos también por poner estos espacios y visibilizarlos. Muy bien. Bueno, Martín, te mando un saludo grande y que tengas un gran fin de semana. Un saludo igualmente, Ramiro. Chao, chao.